En este video vamos a estar con Ángela Leal. Ángela es una estudiante de mi programa que ha mejorado mucho en su proceso. Vamos a estar hablando con ella acerca de algunas claves para avanzar en este proceso bastante frustrante de preparación para residencia y cómo hacer para mantenerse motivado durante el camino, que suele ser un camino, digamos, relativamente largo. Bienvenida, Ángela, ¿cómo vas? Hola Juan, muchas gracias por este espacio. Me siento muy bien, muy contenta y en especial este lunes muy motivada. Me alegra, súper. Iniciemos con algo muy general. Cuéntame o cuéntanos de dónde eres y a qué te dedicas. Bueno, mi nombre es Ángela, yo soy médica de la Universidad Javeriana, me gradué hace 10 años, trabajo ahorita en un servicio de urgencias, siempre he trabajado todo este tiempo en un servicio de urgencias. Eh, ya, ahorita pues con muchas ganas de presentarme ya a la residencia con toda. Súper. ¿Podrías darme una breve descripción de tu background, como lo que sea que quieras añadir a la pregunta anterior? Bueno, soy de Pasto, vivo ahorita aquí en mi ciudad. Antes de estudiar medicina estudié nutrición y dietética. Bueno, trabajé como 2 años como nutricionista, pero siempre como que quise ser esa parte más de la salud en atención. Entonces me animé, estudié y bueno, también después del pregrado de medicina, hice una especialización en nutrición deportiva, que es otra rama que me gusta mucho. Eh, y ya, pero ahorita siento que debo dar el paso hacia la especialidad de medicina y la verdad me sentía un poquito estancada, pero ahorita ya, o sea, el programa me ha cambiado muchísimo y me siento muy motivada, así que el otro año cuando me presente será la oportunidad. Súper. Me llama mucho la atención que pues hayas tenido tu carrera en nutrición antes de hacer medicina y por lo general las personas, hay un libro que se llama Grit de Angela Duckworth, que es una investigadora, que habla de que las personas que tienen más preparación académica por lo general suelen tener más pasión y más perseverancia al momento de hacer las cosas y eso es algo que yo veo mucho en ti, digamos, con el esfuerzo que le pones día a día. ¿Qué fue lo que te motivó en primer lugar a tener una llamada conmigo y hablar de tu proceso de preparación para residencia? Bueno, después del pregrado de medicina, como te darás cuenta, pues venía estudiando como 2 pregrados y la verdad era un momento que yo dije, no, no quiero empezar ya. Me dediqué a trabajar, luego retomé a estudiar, empecé a presentarme a las residencias como tal. Logré pasar 2 exámenes, me quedé en 2 entrevistas y en esa época como que estaba muy juiciosa estudiando, vino lo de la temporada del COVID, como que todo se frenó, todo paró y por decirlo así, de alguna forma perdí mi norte. Después de esto, pues que pasó como desde hace un año, venía como intentando volver a estudiar y me había costado muchísimo, pero muchísimo. O sea, yo cogía y no me rendía y sentía que no me quedaba nada en la cabeza. Y miré tus historias por Instagram y miré, dije, no, pues, como tú decías, no es un curso más, no necesitas un curso más, ya tienes el conocimiento, solo es saber cómo hacer las cosas. Entonces yo dije, bueno, por aquí es. Eh, es verdad, uno está en el medio, una vez le estudia, pero no sabe cómo aprovechar esas cositas. Y dije, bueno, me voy a animar a tener esa llamada. Y al principio como que lo dudaba, pero me acuerdo mucho que Daniel, quien me hizo pues la llamada, me dijo como que, ¿qué te detiene? ¿Tú lo quieres hacer? ¿Es ya o no? Y yo, bueno, sí, si estoy aquí es porque es ya. Entonces lo hice ya sin pensar.
¿Por qué en ese momento había dudas en tu mente? Porque uno a veces dices quiero hacerlo, pero al mismo tiempo te sientes tan cómodo donde estás que te genera esa duda, como que en verdad sí lo quiero hacer. Entonces, cuando él me enfrentó a eso, me decía como que, bueno, dices que lo quieres hacer, pero ¿por qué no das el paso? Y yo dije, bueno, sí, ¿por qué no doy el paso? Entonces dije, no, sí, sí es verdad, tengo que ser coherente con lo que digo y con lo que hago. Y si es ya, es ya. O sea, ¿por qué esperar más? Hay un tema y es que la mente, por lo general, busca mantenernos seguros, cómodos, no tranquilos. Porque desde muchos años antes, la función no era escalar en tu carrera, sino pues la sobrevivencia, ¿no? Sí, Entonces, cuando tienes a tu mente todo el tiempo optimizando por sentirte cómodo, a veces no tomas o no terminas tomando las decisiones que más le benefician a tu progreso, ¿no crees? sí, sí es verdad. O sea, como que en ese momento como que decías, me voy a meter de lleno en algo, sí o no, sí o no. Después yo dije, no, pero estás diciendo que si lo quieres hacer, hazlo. O sea, ¿qué te limita? Hazlo. Pues él me decía eso, tienes los recursos, y yo sí, tienes el tiempo, y yo sí, tienes el apoyo de tu familia, y yo sí, y yo sí tengo todo, ¿por qué no puedo dar el paso? Entonces, en ese momento dije, no, ya, esas son excusas mías, tengo que dar el paso. ¿Qué Y le lo dirías a esas personas que saben que tienen que dar un paso en algún aspecto de su vida y no lo dan? O sea, que en serio recapaciten bien qué quieren. O sea, si de verdad lo quieres, y aplica para cualquier tipo de relación o situación, pero si de verdad lo quieres, tú lo haces. O sea, si es algo que te nace a ti y lo quieres hacer, no importa, o sea, sal de tu zona de confort porque donde estás es donde te quedarás si no haces ningún cambio. Entonces es el momento de dar el paso, tomar la decisión y hacerlo, porque pues no te vas a ir a ciegas, es un programa seguro, es gente que ya ha trabajado en esto, que hay resultados, entonces, ¿qué es lo que te limita? Da el paso. ¿En qué situación estaba tu proceso de preparación para residencia antes de iniciar a trabajar conmigo? No, pues lo que te digo, venía como intentándolo, entonces una semana estaba juiciosa, otra semana paraba, otra semana como que retomaba, no me sentía paraba, luego como que no sabía qué estudiar, entonces decía, bueno, esto ya lo sé, pero entonces voy a estudiar lo que no sé, pero de esto que no sé, que me preguntan, o sea, no, estaba muy desordenada, la verdad, muy, muy, muy desordenada. Y como cuando empecé, o sea, al principio también me dio durísimo, porque cuando me enfrenté a tu método de estudio, para mí fue el cambio total en mi mente. O sea, fue una revolución y yo, Dios mío, o sea, al principio, te lo juro, o sea, pasaron como 2 días que dele vueltas en la cabeza y piense cómo debo hacerlo. Porque lo que tendemos a hacer todos es como, o sea, tú dices, haz un diagrama, pero uno lo que hace es como un cuadro conceptual y no es eso. Yo decía, no, no es eso, o sea, lo estoy haciendo mal. Bueno, después como que ya me enfoqué y dije, bueno, hagámoslo como ellos dicen, concéntrate y hagámoslo. Y lo empecé a hacer y cuando lo terminé, yo dije, wow, o sea, ¿por qué no conocí esto antes? ¿Por qué no vi esto antes? O sea, no, me cambiaste en serio la perspectiva total. Y como uno retiene, como uno se orienta en el cuadro, como uno entiende la información, es otra cosa muy chévere, o sea, quedé motivadísima desde ese día. Súper. ¿Cuál es el mayor reto que has enfrentado en tu proceso de preparación para residencia? Yo creo que ahorita organizarme en las horas de estudio fue un proceso grande. Eh, Uno piensa que tiene como que la situación controlada, pero hasta que no lo haces te das cuenta que no. O sea, yo decía, no, tal día tengo la mañana, sí lo hago, pero ese día se me presentaba algo, ese día cambiaba de turno, ese día mi mamá necesitaba algo, entonces yo decía, bueno, ya no lo hice, mañana lo hago, mañana. Entonces uno se empieza a dilatar. Entonces yo decía, Dios mío, me quedó muy difícil organizarme. Y aparte, como dices, vienes de otro momento donde la gente
piensa que cuenta todavía contigo. Y como que yo en ese momento decía, no, ya no puedo, ya no puedo. Y me sacaba como de mis casillas, pero al principio decía como no quiero incumplir, pero también no, quiero tener mi tiempo para estudiar. Entonces, organizarme me costó también. Pero pues, siguiendo como los videos en los que tú hablas de la organización, cambió también todo. Nuevamente, ver reflejado mi horario, dónde lo tenía, qué tenía que hacer, no mover esos horarios, intentar cumplirlos, ha sido de muchísima ayuda, porque quiera o no, yo saco mis 4 horas de estudio mínimo en el día y sé que eso no se interrumpe con nada. Entonces, eso es algo como que estoy en esto y ya, o sea, todo el mundo sabe que estoy en eso y ya. Y la gente a tu alrededor empieza a ver que es en serio, o sea, que no estás jugando, no es como, ay, voy a estudiar 1 horita, pero ya listo, ya te ayudo. No, es en serio, no me voy a mover de aquí. Entonces te respetan y tú puedes empezar a actuar mejor, a hacer las cosas mejor. Hace un tiempo escuchaba una frase que decía que la gente respeta tus sueños cuando tú respetas tus propios sueños. Sí, Uno que puede esperar de las demás personas cuando uno mismo es la persona que más trabas o problemas le pone a su propio proceso. Y esa fue una conversación que tuvimos hoy en la mañana en la sesión grupal del programa con mis estudiantes, con ustedes, porque, bueno, la sesión es de 7 a 8, pero yo me emocioné y nos quedamos casi 2 horas ahí. Y hablábamos de que todo el tiempo tenemos esa creencia, esa sensación de que si me pasa un imprevisto, si me pasa un problema, ya estoy justificado para no estudiar. mm, Cuando en realidad es que pues no te van a subir puntos en el examen cuando les digas, ah, no, es que mira, me enfermé o es que mira, me pasó esto, sino que el puntaje es el puntaje, ¿no? es verdad. Cuando se trataba de optimizar tu organización, ¿qué hiciste particularmente para resolver ese reto de la organización? Pues me di cuenta que obviamente conforme pasa el día, pues es cuando aparecen los imprevistos. O sea, tú tienes planeado, no sé, estudiar de 7 a 10, pero resulta que en ese horario fue que pasó algo. Y generalmente es cuando todo el mundo está despierto, todo el mundo sabe que tú estás despierto y accede a ti. Entonces, ay, colabórame con un turno, ay, colabórame con esto, o sea, cualquier cosa, saben que tú estás disponible en ese horario. Y yo me di cuenta cuando tú me decías, ¿cómo puedes solucionarlo? Entonces yo decía, bueno, tiene razón, levantándome más temprano. O sea, si yo me levanto más temprano, por lo menos de 4 a 7 de la mañana, nadie te molesta. Nadie te va a estar pidiendo favores, ni nadie te está diciendo, vea, por favor, acompáñeme a esto, vea, ayúdame a esto, o alguien no te va a llamar muy temprano a decirte, oye, hazme el turno de tal día, o sea, nada. Entonces, ese es un horario, es ideal, porque primero que todo, es el primer horario de la mañana, tú te levantas lúcido y solamente estás dispuesto a estudiar. Yo siento que es ahora como que la información me entra mejor. Y segundo, a las 7 de la mañana ya has aprovechado 3 horas del día que son valiosísimas y ahí sí empieza como decir el día como para los demás o con los demás y ya puedes como organizarte mejor. Si me sobra 1 horita, la aprovecho y la estudio. Si salgo del trabajo cansada, ya sé que ya estudié en la mañana, no tengo excusa para decir estoy cansada, no, ya estudié. Entonces, y si salgo del trabajo y sé que estoy con energía, sigo estudiando. Entonces, eso me ha ayudado muchísimo, el hecho de solamente levantarme más temprano. Claro. ¿De qué manera crees tú que has alcanzado el éxito en mi programa? Bueno, muchas maneras. Primero, tus videos. Tus videos son muy, ¿cómo decirlo? Nos hablas claramente con la realidad. O sea, aquí no está para, como a veces tú dices, para agradarlos o contentarlos o decirles lo que ustedes quieren escuchar. O sea, es verdad. Aquí estás para aterrizarnos y decirnos qué funciona y qué no. Entonces, si tú dices que eso funciona, pues funciona. Entonces, a veces uno dice, ay, no, pero como que sea como más, que nos diga las cosas más bonitas. No, eso no va a funcionar. O sea, te funciona es que a ti te digan la verdad. O sea, si a ti nadie te dice la verdad en la cara, pues tú vas a seguir en tu burbujita y vas a pensar que todo está bien.
consolándote tú mismo. Y no es la idea es que alguien te abra los ojos. Mira, yo a veces cuando recién entré al programa, yo decía como, hey, pero esto yo lo hubiera podido hacer yo misma, decir que me organice, que me siente y que haga preguntas, pero llega el momento en que uno dice, pero tú solito no lo haces. O sea, tú necesitas que alguien te lo esté recordando, que alguien te lo esté diciendo. Y cuando entras a las sesiones semanales, preguntas, método de estudio, eso, o sea, a veces uno siente como que ya estoy bien y tú dices una frase que dices, miércoles no, en eso también estoy fallando. Tengo que, tengo que corregir este otro. Entonces, sí, como que uno dice, piensas que lo estás haciendo bien y como que no, también. Eso también lo estoy haciendo yo y está mal. Entonces, vuelve y juega. Es como una retroalimentación constante y como nos vas como encaminando hacia lo que debe ser. Eso me ha ayudado mucho. Claro. ¿Qué más crees que te ha ayudado? Bueno, las sesiones, obviamente, método de estudio. Yo me acuerdo, pues yo no soy de las que hago muchas preguntas en la clase, pero por ejemplo, las mismas dudas que yo tengo, las tienen mis compañeros. Entonces, siempre hay alguien que está preguntando y yo, ay, esa duda la tenía yo, gracias, ya la tomé. Entonces, esas cosas como que de sentirse apoyado, acompañado, que otras personas también están en tu situación, también tienen las mismas, como los mismos retos, lo motivan a uno muchísimo. Y, por ejemplo, otra cosa que yo miré, como que me puse a buscar, como quién más se va a presentar a la residencia que yo quiero. Entonces, encontré que hay una persona de las que saca puntajes altísimos y yo no, pues esta persona que saca puntajes tan altos es mi rival, por decirlo así. Yo tengo que llegar a esa meta porque es que frente a ese tipo de personas es que yo me voy a enfrentar. Entonces, esas cositas como que mirar que hay gente que le mete muchísimo, que estudia muchísimo, que hace muchas preguntas, uno dice, no, eso te motiva. Uno pensaría que no, pero no, al contrario, te motiva a hacerlo mejor y a decir que sí se puede ya llegar a ser alguien como esa persona. Súper. ¿De qué forma te ha ayudado a alcanzar el éxito que has tenido? Uf, de todas las formas. Como te digo, primero que todo, a tener un método de estudio que realmente funcione. Segundo, a saber que la mejor, como tú lo dices, la mejor forma de tener éxito, pues es contestando preguntas, ¿sí? A veces uno lo que hacía es, pues, se presenta un examen de residencia, más o menos se acuerda de qué temas, y se desgasta mucho tiempo como, ay, esta pregunta cómo era, esta qué era lo que preguntaron, qué era, o sea, te desgastas mucho en eso. Mientras que acá se hace preguntas diariamente, o sea, diariamente te estás enfrentando a lo que sería un examen. Entonces, uno ya le va cogiendo como estos temas, esto lo pregunta, esto es lo que debo saber de este tema, esto es lo que debo estudiar de este tema. Entonces, frente a las cosas que tú definitivamente, o sea, el dashboard y hacer las preguntas es lo que a ti te da los filtros para decir, mira, esto es lo que tienes que estudiar, no pierdas tiempo en lo otro porque esto es lo que a ti te baja tu puntaje. Entonces eso para mí también fue, la organización en ese aspecto, o sea que yo decía, me sentía muy perdida en otros temas que yo decía, pero ¿por dónde empiezo? ¿Pero cuál cojo? ¿Esto será que si me lo preguntan? ¿Esto no? No, pues aquí ya te están diciendo, mira, sí, esto lo preguntan, esto es lo que tienes que saber. O sea, en serio, más herramienta más fácil creo que no hay. Claro. Y ahorita respecto de lo que mencionabas, de que uno necesita a alguien que lo aterrice y que le diga las cosas como son. A mí me da mucha risa que por lo general los cursos de preparación para residencia se la pasan publicando contenido pendejo. O sea, perdón las palabras, pero ya, o sea, como que ya eso me tiene cansado, sick and tired de lo mismo y es como la vez pasada era velitas y por allá pusieron, no, una velita porque pasa esa residencia, como si poner una velita, pues, y andar mirando Instagram realmente te funcionaría. Entonces, como que todo el tiempo se la pasan como tratando de envolver la realidad, como poner papel de regalo sobre la realidad para que no la veas claramente. Y no sé si sea como para que le sigas pagando año tras año tras año, ¿sí? O sea, no sé, como que ya llega a niveles como que bordean la estupidez y
digamos, mi pregunta para ti ahora es, ¿qué tan importante crees que ha sido ese hecho de confrontarte con la realidad durante todo este proceso prácticamente diariamente? No, pues es el, como dicen, el polo a tierra. O sea, es de verdad ubicarte dónde estás. O sea, como literal, ubícate, mírate, estás en este punto, mira dónde tienes que llegar. O sea, es la realidad. O sea, uno aquí no hay pierde. Lo que decía yo cuando empecé ahorita a contestar preguntas, yo estaba como en la mitad del puntaje, o sea, es un 55%. Y si yo hoy me presento ahorita, pues no sacaré más que eso. Entonces, mira dónde estás, mira dónde tienes que llegar. O sea, haz las cosas y mira que esa es tu meta. Entonces yo veo y empiezo a trabajar y empiezo a trabajar y empiezo a trabajar y me doy cuenta que sí, o sea, cada semana yo veo, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo y en temas que yo, pues por ejemplo, básicas, yo no veo hace cuánto, hace muchísimo. Y enfrentarme a ese tipo de preguntas y retomar y listo, fallé en esto, lo estudio y luego ver que sí la pude contestar bien. Entonces uno dice, miércoles, sí, o sea, esto funciona y esto me va a llevar a la meta que yo quiero, o sea, porque cada semana te estás viendo dónde estás, si has avanzado, si no has avanzado, o sea, todo te lo va midiendo al punto, pues no hay pierde. Claro. ¿Qué le dirías a las personas que siguen estudiando con resúmenes y viendo el curso de preparación ahí como tomando notas? Bueno, pues que en verdad existen otras alternativas, en serio, o sea, uno puede pasar y uno como médico tiene las vainas de quererlo saber todo, quererse enfocar en todo, y es imposible, o sea, la medicina, recordemos que estudiamos 6 años para llegar ahí, no nos vamos a meter 6 años en 2 meses, 3 meses, 4 meses, no, o sea, tenemos que enfocarnos en lo que de verdad nos falta. Y pues lastimosamente muchos cursos ofrecen muy buena información, pero pues me parece a mí que a veces uno pierde tiempo haciendo este tipo de cosas. O sea, es mejor como que evaluarte diariamente qué te falta y dedicarle a lo que te falta. Claro. Y es algo que yo suelo decir mucho, que es al final del día la información del curso es solamente, o del manual, del libro, lo que sea, es solamente un 10% de lo que impacta en tu puntaje. El otro 90% es personalmente tú cómo estás actuando, cómo estás usando esa información para retenerla realmente, cómo estás usándola para contestar mejor preguntas. Porque, o sea, ¿de qué te sirve tener en el escritorio un montón de libros? ¿De qué te sirve tener cuadernos llenos de apuntes que igual en el examen lees la pregunta y dices, ah, sí, esto lo leí, pero yo no me acuerdo? Pues no sirve de Exacto. nada, ¿sí? Sí, y esa fue como el otro impacto que yo tuve, ¿no? El cómo contestar preguntas. O sea, eso fue una ventana también para mí que yo decía, Dios mío, en serio, uno se ciega. Uno como que intenta, como tú dices, lee la pregunta, la relee la pregunta, mira a ver, mira lo que se acuerda, esto me suena, no. Pero cuando uno ya aprende la forma de contestar preguntas, ¿no? Ya se enfoca, como que lees la pregunta, lees el texto, buscas lo típico y de ahí empiezas como si te la sabes, pues bien, y si no, como buscarle la forma, pero rescatar cualquier pregunta, o sea, todo vale, todo sirve. Entonces, eso para mí también fue una ayuda, yo Dios mío, o sea, porque no conocía esto antes, en serio, mucha ayuda. Súper. ¿Cómo se ven los siguientes 12 meses para ti? Ay, yo estoy más que segura que esta vez va a ser la vencida, porque en serio nunca había tenido tan claro el panorama ni el foco a dónde va a llegar. Yo sé que el próximo año yo ya estaré en residencia estudiando. Súper. ¿Qué es lo que más sientes que te va a gustar de estar en residencia? ¿Sabes qué? Que las cosas que he aprendido ahorita en el curso, o pues contigo, no son cosas momentáneas ni son cosas que van a perdurar solo mientras paso el examen y ya, sino son herramientas que de aquí en adelante me van a durar toda la vida. Por eso te digo, cuando yo entré en el método de estudio, yo decía, Dios mío, o sea, me has cambiado totalmente la visión de las cosas y la forma de retener la información. Y pues
medicina y las residencias es un continuo estudio, un continuo aporte de evidencia científica y constantemente vas a estar actualizándote. Entonces, tener un método para saber cómo esas cosas que van saliendo nunca se te pierdan del foco, uf, pues esto ya es una ganancia para la vida. Claro. Sabiendo lo que sabes ahora, si hicieras todo este proceso de preparación para residencia de nuevo, ¿qué harías diferente? No, pues ya, primero ya lo hubiera hecho hace años. eh, y segundo, no, hubiera empezado desde mucho tiempo atrás con este método. O sea, ya me hubiera organizado hace mucho, ya hubiera estudiado hace mucho de esta forma y se hace mucho mejor. Además que no solo te sirve digamos, en tu estudio, sino en el trabajo. Uno está en el trabajo y uno dice, Dios mío, eso lo leí, esto es así, 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 y ya, y lo encuentras rápidamente. O sea, te ayuda en muchas formas y en muchas áreas de tu vida. De acuerdo. ¿Cuál ha sido tu parte favorita del programa? Me gustan mucho las asesorías y pues, las clases que se hacen semanalmente, porque en serio uno se siente muy acompañado, no te sientes solo. A veces uno se frustra, a veces no salen las cosas como uno quería, pero te das cuenta que a otras personas les pasa, que otras personas están en tu situación, o a veces uno al leer una victoria a una persona como que estoy muy cansada y llegué a estudiar, y dice, ay, babe, ¿yo por qué no? O sea, también tengo que hacerlo. Entonces, eso me gusta mucho porque uno dice, no solo soy yo, somos muchos y todos estamos en esta situación y leer las victorias de los demás me retroalimentan, me motivan. Yo digo, no, sí se puede, sí se puede. O ver, por ejemplo, al principio como que vi las otras entrevistas que hacías y yo decía, es gente real, es gente que de verdad está aquí haciendo lo mismo, es gente que sí le ha funcionado, mira, lo hicieron todo al paso a paso y mira dónde llegaron, entonces tú también puedes. Eso me motiva muchísimo. Claro. Y justamente hablando de victorias, voy a leer la victoria que publicaste a las 12:20 hoy. Sí, Buen día para todos, feliz inicio de semana. Mi victoria de hoy es que inicié con el 55% en las preguntas semanales. Arrancaste el programa más o menos los primeros días de agosto. sí. Me había mantenido en un 57-59% porque empecé a desarrollar preguntas de básicas, me cuesta un montón. Y esta semana, para mi sorpresa, a pesar de seguir con preguntas básicas y clínicas, subí mi porcentaje a 67.7%. Me siento muy feliz, vamos que sí se puede, un paso a la vez. ¿Qué tan importante crees que es pertenecer a una comunidad de médicos en la cual no ocurre lo que habitualmente ocurre, que hay por lo general envidia entre ellos, sino que es un ambiente en el que la gente te anima, Sí. te entiende y te apoya? No, es muy bonito, ¿sabes por qué? Por ejemplo, el ambiente nomás que uno vive en el trabajo. Como que hay personas como que, ya para qué estudias, ya para qué lo intentas, eso todo es comprado, esos son, bueno, preguntas muy rebuscadas, que quién va a saber eso, que entonces a veces uno se deja llenar de esas cosas y uno dice, pues sí, no, como que, ¿para qué lo hago? Estoy perdiendo mi tiempo. Pero entras a esta comunidad donde todo el día todo el mundo se alegra por una victoria, te da tips, te soluciona cosas que uno a veces no sabe y ellos te dan una herramienta, te ofrecen información, no sé, como que esos logros los sientes tuyos también y uno como que no, o sea, al contrario, se puede y eso te recarga, o sea, te llena. Entonces uno dice, no, o sea, esto es una comunidad donde tú constantemente te estás llenando de motivos para hacer las cosas y no para dejarlas de hacer. Entonces, eso es valiosísimo. Claro. ¿Qué debería evitar cualquier persona que quiera tener el mismo éxito que has tenido tú? Yo digo que el ambiente influye mucho. Primero, rodearse de las personas que sí son. Segundo, la organización, fundamental en todo. Y tercero, pues tener un buen coach, un buen
no sé, dirigente que te guíe, o sea, que te diga hacia dónde vas. Eso para mí ha sido fundamental. Yo no creía en estas cosas, tengo que decirlo, como que alguien que te esté como diciendo para dónde, o sea, uno dice, uno ya está muy grandecito, no, sí necesitas que alguien te esté recordando y te esté diciendo, mira, así es, así no es. Y no necesariamente es que tú no lo digas, tú solamente nos das las herramientas para no decir, ay, sí, ahí estoy mal, ah, sí, esto también lo hago yo y tengo que cambiar. Entonces, como que son cosas que todos a veces fallamos o erramos, pero que tú nos das las herramientas para igualmente corregirlas y encaminarnos. Entonces, muy necesario. Sino la figura de coaching en Latinoamérica, digamos que no está muy desarrollada en general y la gente que suele hacer coaching suele terminar simplemente actuando como un profesor y te dice, no, pues mira, haz esto y ya. Sí, Pero al final del día, creo que muchas veces uno ya sabe lo que tiene que hacer, lo que necesita es ser persuadido para hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Y ahí está la diferencia entre que, por ejemplo, el proceso te lo acompañen coaches a que te lo acompañe, voy a decir, un psicólogo, psicóloga que, pues sí, tiene su conocimiento de ciertas cosas, pero quizá el problema a solucionar no sea ese. Y al final del día, también muchas veces uno tiene que tragarse ese orgullo, ¿no? Porque la realidad es que, eso yo lo suelo decir también mucho, si las personas estuvieran haciendo las cosas bien, si no necesitaran que alguien los guiara, ya estarían en residencia. O sea, ¿por qué no? Si están haciendo las cosas bien, ¿por qué no? Y toma bastante trabajo reconocer dónde uno está, pero no hay ningún progreso que arranque sin decir la verdad. sí, eso es verdad. Y es verdad lo que tú dices, uno conoce a veces gente muy buena, muy inteligente, muy juiciosa, y uno dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no está ahí? ¿Por qué no ha pasado? ¿Por qué no está? O sea, a veces no es que no tengas las capacidades, simplemente que te falta alguien que te oriente y te diga cómo hacerlo, o sea, cómo llegar. Y como tú dices, muchas de las herramientas están dentro de uno, uno las sabe, pero siempre necesitas que alguien te oriente y te diga hacia dónde, o sea, cómo sacar esas herramientas que te van a ayudar a hacer o lograr mejores cosas. De acuerdo. Muchas veces uno necesita a alguien que vea cosas en uno que quizá uno mismo no es capaz de ver. Sí. ¿Podrías darle una táctica muy puntual a las personas que puedan estar buscando una solución en su proceso de preparación para residencia? Em, pues yo creo que ya lo mencioné, pero sí, o sea, organizarse y darle prioridad a lo que realmente quieres. O sea, si el ser residente o pasar una residencia es tu prioridad, pues dale el 100% o el 200%, como dicen acá, a eso que tú de verdad quieres hacer. Y si involucra tu tiempo, tu comodidad, tu familia, tus hobbies, pues involucra, porque va a ser finalmente es algo temporal y después vas a poder disfrutar de todo aquello que anhelas, pero pues hay que trabajarle a eso que de verdad quieres. De acuerdo. ¿Qué le dirías a alguien que ha estado viendo mi contenido, viendo mi Instagram, viendo mi YouTube y ha dicho, ah, pero es que eso en internet se la pasan estafando, o es que eso qué me va a funcionar a mí, o será que sí, será que no, de pronto? ¿Qué le dirías a esas personas? No, yo le diría que no lo duden. O sea, tu método es una cosa muy seria, no es fácil, tampoco busquen, esperen pues que sea algo fácil. Es en serio, aterrizarte, tomar lo que ya tienes y ponerlo a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y vas a ver que sí hay resultados, o sea, sí se ven. Y lo digo yo que llevaba tanto tiempo sin estudiar, tantos años de graduada, y aún así, mira, estoy aquí, le estoy dando y me doy cuenta, o sea, se me ha facilitado muchísimo la forma de estudiar y la forma de organizarme. Entonces, sí se puede, serio que sí se puede. ¿Crees que eres la misma persona que eras hace más o menos un mes y medio? No, mira que había
a veces tardes donde yo tenía mucho tiempo y yo decía, o sea, me sentía mal conmigo misma y decía como que tengo este tiempo, debería hacer algo, debería aprovecharlo en algo, pero uno vuelve a su comodidad y vuelves a hacer lo mismo, te miras una serie o lees algo otra cosa o divagas en internet y me sentía mal conmigo misma. Que ahorita, por ejemplo, el tiempo me falta, o sea, estoy tan justica que yo digo, ay no, tuviera media horita más para estudiar, tuviera media cosita, o sea, no sé. Y esa es otra cosa, me motiva tanto estudiar que yo como que, lo que te decía, al principio estudiaba una semana y como que perdía la motivación y otra vez como que dejaba, después, no, no, sí, verdad, tienes que estudiar. Pero no, ahora todos los días, o sea, si no estudio un día me siento mal. Y yo a veces decía, los domingos lo voy a dejar, no, si los voy a dejar para descansar. Pues yo digo un domingo, no, pero tengo libre. Pues por lo menos adelantemos el dashboard o por lo menos hagamos eso. Entonces como que me pongo al día, pero no, no, no. O sea, en serio aprovecho cada hora porque ahora me falta. Sé que es ahorita que si la tengo libre, mejor la aprovecho y no la dejo ahí suelta porque mañana me puede faltar, mañana me puede, no sé, se me puede presentar algo y ayer la tuve. Entonces no, es ahorita la aprovecho. Entonces sí, no, súper, o sea, me cambiaste totalmente. Súper, me alegra mucho, me alegra mucho. Bueno, y para las personas que nos están viendo, si eres médico, médica, quieres pasar a residencia, ya has estado unos años intentándolo y no ves avances, no ves progreso, viste el caso de Ángela, has visto los otros casos que probablemente he publicado. Agenda acá abajo una llamada con mi equipo y exploramos cómo podemos destrabar tu proceso de preparación para residencia. No es normal andar años y años a años en lo mismo. Se normaliza porque la gente no sabe cómo hacerlo. Ya lo intentaste por tu cuenta, no lo has logrado. Busca ayuda, agenda una llamada con mi equipo y te estaremos ayudando. Nos vemos en el siguiente video. Listo. Estuvo muy chévere, Ángela. Qué chévere. Gracias.